rápidamente entonces, ¿cuál fue la evolución histórica de la problemática de los procesos colectivos en Argentina? Podemos decir que es un fenómeno relativamente nuevo, es un fenómeno que tiene, a mi modo de ver, 30 años y no más. El primer hito, la primera etapa, es posible ubicarla entre 1982 y 1994. En 1982, el hito que marca el inicio de la discusión sobre este tipo de cuestiones es el fallo Catán, que es una sentencia de primera instancia, del juez de primera instancia, por la cual ordenó al Estado Nacional que impida la caza de toninas overas de un tipo de ballena específico que está en el sur, en los mares del sur de la República Argentina, por parte de buques japoneses. Con Catán se empezó a discutir en el país con mayor profundidad sobre la problemática de los derechos difusos. ¿Por qué hasta 1994? Porque, bueno, como les decía, en el año 1994 el Constituyente Nacional en la reforma incorporó legitimaciones colectivas en el texto de la Constitución e incorporó la noción de derechos de incidencia colectiva como objeto de tutela. Vamos a ver después de qué se trata esto de derechos de incidencia colectiva, pero claramente eso marcó un hito fundamental. ¿Y por qué? Porque también, como les decía, a partir de ese momento dejó de ser una opción para el legislador regular esta materia. Esta etapa, desde 1994 hasta 2006, esta tercera etapa, está marcada por numerosas discusiones doctrinarias y por una jurisprudencia muy pero muy vacilante, que fue para un lado, fue para el otro, avanzó, retrocedió, con realmente poca claridad y con algunas cuestiones muy criticables. Hasta que en el año 2006 se dictó la primera providencia en el caso Mendoza. En la primera providencia del caso Mendoza, como también les comentaba, la Corte por primera vez, si bien a modo de obiter, menciona la posibilidad de que existan derechos individuales homogéneos en juego y comienza a delinear una teoría más abarcativa y, si se quiere, algo más sistémica del problema de los procesos colectivos. Desde ese momento hasta el dictado del fallo Alavi tenemos esta tercera etapa histórica donde los tribunales inferiores, sobre todo, comenzaron también a involucrarse de otra manera en la problemática. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una señal política de la Corte Federal. El caso Mendoza 1, además de sentar algunas pautas netamente procesales, fue claramente una toma de decisión política de la Corte Federal para comenzar a instalar en la agenda pública este problema. La tercera etapa termina con el dictado del fallo Alavi, en febrero del año 2009. El fallo Alavi es el fallo más importante en la historia de nuestro país con respecto a este tema y delinea por primera vez los requisitos de la acción colectiva por derechos individuales homogéneos. La pregunta es dónde va a terminar la cuarta etapa, que inicia en Alavi y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Todo parece indicar que esta cuarta etapa debería ser marcada por la sanción de una ley en materia de acciones de clase. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día hay 7 proyectos en el Congreso de la Nación, 4 en la Cámara de Senadores y 3 en la Cámara de Diputados, todos los cuales enfrentan esta problemática desde la perspectiva del sistema de acciones de clase estadounidense. Estos proyectos son prácticamente una copia de la regla 23 del procedimiento federal de los Estados Unidos y, como voy a tratar de explicar en unos momentos, de alguna manera creo que esto sigue esta declaración que les comentaba hizo la Corte Federal en términos de haber de alguna manera elegido cuál es el modelo que a su modo de ver había que seguir, que es el de las acciones de clase, y no el de Brasil, como podría haber dicho perfectamente. Y de alguna manera esto ha generado muchos, pero muchos problemas. Muy rápido esta evolución histórica, no me quiero detener. Pasemos ahora a ver algunas precisiones terminológicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de procesos colectivos en Argentina? Este tipo de procesos ha sido etiquetado de distintas maneras, por la doctrina y también por distinta jurisprudencia. El artículo 43 de la Constitución, como les comentaba, habla de amparo colectivo. El sistema de acciones de clase, que la Corte mencionó como algo perfectamente aceptable en nuestro país, es un sistema de acciones de clase. Alguna doctrina habla de acciones asociativas. Esto está traído del modelo europeo, por el cual se considera que solamente están legitimados los entes intermedios, que también son por naturaleza entes de representación colectiva. La doctrina también habla de procesos colectivos, que es una expresión un poco más abarcadora, y
desde otro punto de vista, se empezó a discutir desde hace unos pocos años también en Argentina sobre los procesos de reforma estructural y sobre el litigio estratégico. Esto ya no hace tanto al proceso en sí, sino a cuál es el objetivo para el cual se utiliza este tipo de procesos. El proceso colectivo de reforma estructural se utiliza para modificar estructuras burocráticas que generan un estado de vulneración de derechos. El denominado litigio estratégico es una herramienta que utilizan fundamentalmente organizaciones del tercer sector y activistas individuales para instalar, como una herramienta política, para instalar en la agenda pública ciertos temas que consideran de relevancia. En general, lo que tenemos que tener en cuenta es que, sea cual fuera la terminología que nosotros usemos, estamos frente a lo que se denomina procesos representativos. Procesos representativos que se distinguen de otros tipos de mecanismos agregados de litigación de controversias. Los procesos representativos tienen dos notas esenciales, que si no están presentes no se puede hablar de que exista un proceso representativo en este sentido. Una representación atípica, como ustedes saben, en este tipo de procesos, quien viene a plantear la pretensión se autonomina como representante de un grupo al cual no le pidió permiso, del cual no tiene autorización y frente al cual en algunas oportunidades puede actuar incluso contra su voluntad expresa. La segunda nota típica de este tipo de procesos representativos es la contracara de esta legitimación, de esta representación colectiva. ¿Cuál es? Una cosa juzgada expansiva, que no solamente resuelve el problema para quien llevó a juicio la pretensión, sino también para todo el grupo de personas que está involucrada detrás de él. La Corte Federal Argentina bautizó la acción colectiva como tal, como acción colectiva, pero como les decía también, mencionó las acciones de clase y la doctrina todavía no habla exclusivamente de acción colectiva. Por eso creo que es importante tener en cuenta, cuando hablamos de procesos colectivos en Argentina, tener en cuenta que hablamos de procesos representativos, en este sentido y con estas dos notas esenciales que no pueden faltar. Ya sabemos de qué hablamos sobre procesos colectivos, ya tenemos algún panorama del contexto en el cual opera esto en la República Argentina y de cuál fue la evolución histórica. Veamos ahora a qué se dedican estos procesos colectivos, para qué pueden ser utilizados estos procesos colectivos. Y en este punto hay que poner un acento en la importancia de las tradiciones jurídicas. Si nosotros nos ponemos a ver los modelos de derecho comparado, solamente tomé dos para discutir hoy, el caso del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, pero decía que si nos ponemos a ver los modelos de derecho comparado, vamos a encontrar dos sistemas distintos que responden a dos lógicas distintas de pensar el derecho, de trabajar con el derecho, y que responden a dos tradiciones jurídicas distintas. El sistema brasileño, que ustedes conocen muy bien, es tributario de la tradición romano-canónica o de civil law. ¿Qué hizo el legislador brasileño? Al menos así lo explica Gidi. ¿Qué hizo el legislador brasileño para establecer un sistema procesal colectivo adecuado? Bueno, primero generó categorías de derechos subjetivos colectivos. ¿Por qué? Porque en la lógica del operador jurídico que trabaja en el contexto de la tradición del civil law, si no existían esos derechos colectivos, el proceso iba a ser un proceso que no iba a tener objeto, porque iba a ser un proceso que no iba a tener derechos que proteger. Por el contrario, si nosotros nos ponemos a ver y analizar el sistema de acciones de clase federal de Estados Unidos, nos vamos a encontrar con que la regla de procedimiento civil federal número 23 no habla de ninguna manera de tipos de derechos. A lo único que se refiere es a circunstancias, se refiere a situaciones de hecho. El ejemplo, a situaciones pragmáticas. No se habla de naturalezas jurídicas. Lo que se habla es de situaciones, de tipos de conflictos y de tipos de problemas que el sistema de justicia tiene que enfrentar y tiene que resolver de la manera más eficiente posible. El mejor ejemplo es la acción de tipo B3, la Class Action for Damages, que de alguna manera tiene su paralelo en el Código de Defensa del Consumidor brasileño. ¿Cuándo procede? ¿Cuándo se puede discutir en clave colectiva, según el sistema norteamericano, en materia de derechos individuales homogéneos? Cuando las cuestiones comunes predominan sobre las individuales y la tutela colectiva es la forma más efectiva de resolver el asunto. Fíjense, no estamos hablando de ninguna manera de tipos de derechos, ni mucho menos. Lo que estamos hablando es de una técnica procesal para resolver cierto tipo de conflictos, no cierto tipo de derechos. El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, de alguna manera,
respondiendo a la tradición que gobierna la inmensa mayoría de los países de Iberoamérica, recogió en gran medida el sistema brasileño y realizó un catálogo de derechos subjetivos a los cuales luego le daría protección colectiva.